Muy buenos días, hermanos. Me da gozo saludarles de nuevo este sábado, esperando que la bendición, la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes ahí en sus hogares y con sus familias, amigos, conocidos, en fin, que Dios bendiga a todos. Vamos a iniciar el culto de esta mañana entonando la doxología. Lo hemos estado haciendo cada sábado a capela. Y yo sé que algunos por ahí se animan y también lo cantan junto conmigo. Vamos a cantar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, invocamos tu presencia esta mañana y pedimos de manera especial tu bendición para cada familia de tu pueblo. Especialmente bendice a los enfermos que hay, oh Dios, a los hermanitos ya de edad, ancianos. Sé con ellos de manera muy especial, guárdalos. Y oh Dios, permite que este sábado sea un sábado de alabanza, donde estemos, oh Dios, que podamos sentir tu presencia y el gozo de tu Espíritu. Al estudiar tu palabra pedimos tu bendición en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me da gozo saludarles. Hay un ambiente de ánimo en muchos lugares, muchos estados de la nación, en la mayoría de ellos, por la reapertura de los negocios, de las playas, de los parques, en fin. Pero, hermanos, como yo he insistido a lo largo de cada presentación, les animo a seguir teniendo cuidado, tomando precaución, porque el problema no se ha resuelto. Realmente las autoridades sanitarias, el CDC y otras autoridades reconocen que el virus está por ahí todavía suelto. Los números indican un aumento en fatalidades, ya casi 85,000 fatalidades o muertes aquí solamente en Estados Unidos, casi 1,5 millones de contagios. Entonces no es alentador del todo, pero vamos a tener cuidado y yo diría, hermanos, no solo cuidado, sino que además animarnos para estar en el mejor espíritu y con la mejor actitud posible. Vamos a entrar en la reflexión de esta hora. El tema de hoy, yo lo he titulado, El único soberano a quien debes consultar. El único soberano a quien debes consultar. Saben que la palabra de Dios tiene promesas. Muchas promesas de amor, de protección y de cuidado para cada uno de nosotros. Promesas de salvación, promesas de esperanza y de gloria venidera. Pero también tiene indicaciones, tiene órdenes, tiene consejos, tiene mandamientos, tiene advertencias. Y hermanos, pues claramente las cosas que se han escrito antes son para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación también. Lo entendemos de esa manera. Y es muy peligroso no acatar una advertencia dada por el Señor. Aún entre nosotros, cuando se advierte de un peligro, un familiar, un ser querido, un amigo nos advierte de algo y no hacemos caso, pues estamos en un riesgo, en un peligro. Se cuenta la historia de alguien que quiso entrar a una finca grande y
como en muchos hogares, en muchas casas, fincas, cuando tienen algún perro ponen un anuncio ahí, cuidado con el perro. Y dicen que estos intrusos, estos ladrones, pues no hicieron caso a la indicación. Brincaron la cerca de esa finca porque tenían la intención de robar. Pero tan pronto cayeron dentro del terreno ajeno, inmediatamente se vinieron los animales, los perros con furia. Y corrieron desesperados donde estaba un árbol y se subieron al árbol. Y estando ahí arriba del árbol encontraron un letrero que decía, se lo advertimos. Hermanos, pareciera un tanto inocente lo que hemos contado, pero cuánta verdad hay encerrada en las advertencias bíblicas y con cuánta frecuencia las ignoramos, no las oímos. La advertencia implica un peligro inminente. Las advertencias, de hecho, hermanos, pueden llegar de muchas formas, ya sea con señas, ¿no es cierto? Con gritos, cuidado. O en ese tiempo, en el pueblo de Dios, cuando sonaba el shofar, entonces el pueblo debería estar atento a esa señal. Desoír la señal, pues implicaba un riesgo muy alto, hasta un riesgo de vida en algún momento. No poner atención a una advertencia, hermanos, es poner en riesgo hasta la vida misma. Y esta mañana vamos a hablar de la historia un tanto conocida o muy conocida quizás para algunos, de uno de los reyes del pueblo de Israel. Quiero que busquen en sus Biblias en Primera de Reyes o primer libro de Reyes, el capítulo 22. Primero de Reyes, capítulo 22, y voy a leer los versículos 51 al 53. Dice la palabra, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Pero la nota lamentable, triste, está en el versículo 52, cuando dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Por qué? El versículo 53, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, el Dios de Israel, conforme a todas las promesas que había hecho su padre. Si te das cuenta, hermanos, o si nos damos cuenta, aquí hay una biografía o un contexto muy cortito, porque el reinado de Ocosías fue un reinado relativamente corto, solo 2 años, dice aquí. El rey Acab fue muerto por los sirios, según lo presenta la historia bíblica. Y el sucesor fue su hijo Ocosías. Ocosías sirvió a Baal como su padre y lo adoró. Y provocó, dice el texto, la ira del Dios de Israel. Entonces, en consecuencia, los juicios de Dios le siguieron pronto a los pecados del rey idólatra y rebelde. Una guerra desastrosa terminó con Moab, y los moabitas
al término de esa guerra, pues derrotaron y afectaron mucho el reinado del tiempo de Ocosías. Y luego, a poco tiempo, un accidente de Ocosías que casi le costó la vida. Todo eso, hermanos, atestiguaba de la desaprobación divina. Eran juicios inmediatos de parte del Señor para con la rebelión de este rey, Ocosías. Los moabitas se habían levantado en guerra. Y quiero, hermanos, que veamos ahora en Segundo de Reyes, si avanzan un poquito en su Biblia, Segundo de Reyes, el capítulo 1. Versículo 1 en adelante dice: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y comienza a relatar la historia del accidente de Ocosías. Cayó, dice la palabra, por las celosías de la sala y quedó gravemente lastimado y herido. Entonces, temiendo Ocosías, ¿qué iba a pasar después de ello, después del accidente? ¿Cuál sería el resultado al final? Dice la historia aquí en el primer capítulo de Segundo de Reyes que envió algunos mensajeros para consultar a Baal-zebub. Si les parece bien, leemos el pasaje. Segundo de Reyes, capítulo 1. Dice el verso 2: Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Y más adelante, tratando de acortar un poco la historia, dice que el ángel de Jehová le apareció a Elías, varón fiel, en un proceso de entrenamiento de parte del cielo, hombre de Dios, valiente, persistente, en fin. El ángel de Jehová le apareció a Elías y le dijo: ve y encuéntrate a los mensajeros que ha enviado Ocosías. Y este es el mensaje que les vas a dar. Lo voy a leer textualmente. El mensaje decía: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás. Wow. Sino que ciertamente morirás. Les dio el mensaje y Elías se fue. ¿Por qué a Ecrón? Se creía en ese tiempo que este era justamente uno de los ídolos donde los sacerdotes podían dar a conocer el futuro. Era como una especialidad de este ídolo. Baal-zebub, dios en Ecrón. Y entonces la gente creía eso. Por eso Ocosías dijo: pues vayan y pregúntenle al que sabe, al dios de Ecrón. Pregúntenle, porque él puede dar a conocer el futuro. ¿Qué me espera a mí después de este accidente? ¿Me voy a recuperar? ¿Me voy a levantar? Y entonces Elías se confronta y nada más les da el mensaje de parte del ángel de Jehová, que fueran y le dijeran a Ocosías que él no se iba a levantar de su cama y que iba a morir. No era una buena noticia, porque nunca es una buena noticia ni la enfermedad ni la muerte.
Hay una cita que voy a compartir, la tengo anotada aquí, dice, se creía que Ecrón podía dar la información del futuro mediante los sacerdotes. Pero esta información venía del príncipe de las tinieblas. Ponle sentido a esto. Esta información venía del príncipe de las tinieblas, de Satanás mismo. Así que era muy delicado, hermanos, ir a consultar a un ídolo, porque es como consultar al mismo enemigo de Dios, a Satanás. Y es interesante, hermanos, porque Ocosías había presenciado obras prodigiosas del Altísimo, cosas extraordinarias. Ocosías había visto cómo Dios permitió que el Israel apóstata sufriera terribles consecuencias por desechar las obligaciones de la ley divina. Por eso el Nuevo Testamento dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ocosías accionó, obró, como que si todos fueran cuentos ociosos. No se humilló, no reconoció la soberanía de Dios, negó al soberano, se rebeló contra él y no se arrepintió. Y dice el texto bíblico, murió conforme a la palabra de Jehová por Elías que había hablado. Murió conforme a la palabra de Jehová. Yo quiero esta mañana, hermanos, decirles que en la historia 3 veces Ocosías se empecinó. Porque cuando van con el mensaje a él y le dan a conocer el veredicto de parte del cielo, de parte del ángel de Jehová, él no se quedó contento. Él no aceptó eso, sino que envió un capitán con 50 más, un capitán de 50, para ir de nuevo donde estaba Elías, allá en la cumbre, en lo alto. Y entonces, varón de Dios, le dijeron a Elías, de nuevo el rey Ocosías nos ha enviado, y él dijo, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos, y los consumió. Y se volvió a repetir la historia. Ocosías volvió a enviar otra comisión, otro encargado, otro capitán con 50 al frente para ir de nuevo con Elías, varón de Dios, y él dijo, si soy varón de Dios, pues que caiga fuego del cielo y los consuma a todos, y todos fueron consumidos. Pero Ocosías todavía envió un tercer capitán con otros 50 más para hablar con Elías, pero este último, habiendo oído de la experiencia de los 2 capitanes y los grupos anteriores, ya iba con una actitud un poquito más humilde, más tranquila, se postró y le dijo a Elías, ten misericordia por favor, aprecia nuestra vida, mi vida y la vida de mis compañeros, como diciendo, no hagas con nosotros como hiciste con los demás. Y dice la Biblia, en el mismo capítulo 1 de Primero de Reyes, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, cuando está hablando con el tercer grupo, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo así, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás.
Y termina el capítulo diciendo, y murió conforme a la palabra de Jehová. Y en su lugar entonces reinó Joram, porque Ocosías no tenía hijo que lo supliera. Hermanos, quiero preguntarles esta mañana, tratando de dar una aplicación a la historia de Ocosías. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en tristeza, en desesperación, cuando vemos incierto el día de mañana y el futuro, cuando nos sobreviene una enfermedad repentina, una pestilencia como la que está viviendo el mundo entero hoy día, cuando vemos oscuro el futuro, ¿a quién acudimos? ¿A quién preguntamos? ¿Dónde consultamos? ¿Lo has pensado? ¿Te sientes incierto en cuanto a lo que va a pasar contigo y con tu familia el día de mañana? Nos sentimos inseguros. Pensamos que no hay luz, no hay revelación de Dios, que estamos en tinieblas, o quizás que hemos sido dejados al abandono, al desamparo total, a la deriva, en medio de los problemas. Saben que a raíz de esto muchos consultan los horóscopos, donde quiera los consiguen, aún en las redes sociales. Muchos consultan los servicios de algún psíquico por ahí también, o consultan libros de astrología. Algunos consultan a la tablita esa inocente que parece un juego de la cuija para saber qué espera, y también de paso, hermanos, es peligrosa, es satánica. En fin, catálogos de venta por correspondencia, donde se habla de o se predice en cuanto al futuro. La lectura de la bola de cristal, la lectura de la palma de la mano, las cartas del tarot, en fin, hechizos, brujería, adoración a la muerte misma y tantos otros ídolos a los cuales la gente acude para encontrar una respuesta al futuro. Ojalá, hermanos, que ninguno de nosotros acuda a eso. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos la palabra, no estamos a oscuras, sabemos cómo viene el futuro, sabemos qué nos espera al final de todo si permanecemos en Cristo Jesús. Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En Deuteronomio 18, 10 al 12 hay una advertencia muy solemne, hermanos. Una invitación que hay que tomar en cuenta. No consultar a los adivinos, a los hechiceros, a los brujos. No, hermanos, no perdamos tiempo consultando al diablo en cuanto al futuro. Vayamos humildemente a Jehová, hablemos con Él, presentemos nuestras dudas, preguntémosle a Él, pongamos nuestra confianza plenamente en Él, y como parte del consejo bíblico que ya sabemos, basta a cada día su propio mal, su propio afán, su propio desafío, dice la palabra. No os afanéis, dice, por el día de mañana. Entonces, hermanos, ¿a quién consultamos? Yo quiero invitarlos solemnemente para que en medio de cualquier situación, la presente y las peores que tengamos que enfrentar, siempre consultemos al soberano, al único que debe ser consultado, que es Jehová, el soberano, el único Dios verdadero. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Hermanos, no clamemos a otro lado. Cuando buscamos alguna ayuda, que sea de alguien que sea conectado o que esté conectado con el Señor, alguien que sea consagrado a Dios. Cuando buscamos algún consejo, de igual manera, pero no vayamos
con el malo. No vayamos con el enemigo de Dios a preguntarle qué nos aguarda el futuro. Quiero terminar leyendo una última cita en forma rápida. Una o dos citas y terminamos. Dice un comentario en el libro Hechos de los Apóstoles, página 234 y 235. Por medio del espiritismo, muchos de los enfermos, los enlutados, los curiosos, se están comunicando con los malos espíritus. Todos los que se atreven a hacer esto están en terreno peligroso. La palabra de verdad declara cómo los considera Dios. En los tiempos antiguos pronunció Él un severo juicio contra un rey que había enviado a pedir consejo a un oráculo pagano. Se está refiriendo a Ocosías. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Quiero cerrar la reflexión, hermanos, con un pensamiento final, porque es preocupante cómo a raíz de los eventos actuales y de la incertidumbre que el ser humano tiene, el enemigo toma ventaja y engaña a mucha gente. No hay Dios en Israel a quien consultar, hermanos. ¿Por qué ir con los dioses o los ídolos modernos, con el dios de Ecrón moderno, a preguntar? Dice una cita, no podemos quebrantar sin impunidad una sola barrera que Dios haya levantado para proteger de su pueblo, a su pueblo del poder de Satanás. La voy a repetir porque es una cita muy importante. Está en Profetas y Reyes, página 157. No podemos quebrantar sin impunidad una sola barrera que Dios haya levantado para proteger a su pueblo del poder de Satanás. Tengamos cuidado. Clama a Jehová. Clamemos a Jehová y Él nos va a responder. Él está atento, Él inclina su oído para nuestro ruego y nuestra súplica. Hermanos, si algo es necesario en este tiempo es tener absoluta confianza en la palabra comprometida de Jehová de los ejércitos. Yo deseo de todo corazón que Dios bendiga, que si estás incierto e inseguro, vayas humildemente en oración y consultes a Jehová, el único Dios soberano y seguro. Es mi deseo en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Maravilloso Padre, te damos gracias por tus bondades. Tenemos consejo en tu palabra. Tu palabra ilumina, oh Dios, también el futuro. Estamos seguros de que tú estás en control de todos los eventos mundiales, nacionales, personales, familiares. Queremos, oh Dios, que fortalezcas nuestra confianza en ti. Te necesitamos tanto, oh Dios. Seguramente al orar hay familias que están con gran preocupación. ¿Qué les depara el día de mañana? ¿Qué va a suceder con la economía, con los trabajos? ¿Qué va a pasar con las enfermedades, estas y todas las prevalecientes en el mundo? Pero Padre querido, te pedimos que confiando en ti, podamos aceptar lo que tú dices en tu palabra, vivir confiadamente cada día en tu santo nombre. Aumenta la fe de los creyentes. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga.